Sea esta una buena oportunidad para recordar los dogmas marianos. Los dogmas son esas verdades innegables e incuestionables de nuestra fe que no han sido impuestas, sino que Dios las ha suscitado. De hecho, primero en el corazón del pueblo, que comenzó a llamar a María de alguna manera especial, por ejemplo, la Inmaculada, y así se fue extendiendo la devoción hasta que la Iglesia ya oficialmente hace la reflexión y proclama que definitivamente María es Inmaculada, debe ser Inmaculada. Y entonces lo establece como dogma, por aquello de Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Y por tanto, si Dios ha colocado en el sentir del pueblo que María es Inmaculada, así debe ser. Y se hace obviamente la reflexión con sus fundamentos bíblicos, teológicos, y se dice, efectivamente, María fue concebida sin pecado original por esta razón, y ahorita lo vamos a meditar. Entonces, ¿cuáles son esos dogmas? ¿Cuántos y cuáles son? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿son cuántos? Caben en la mano. Son 4. Primero, papá, la maternidad de María, Santa María, Madre de Dios. ¿Lo celebramos cuándo? Todas tienen celebración litúrgica y son solemnidades, de hecho. El 1 de enero. Por eso es precepto. ¿Otro dogma cuál es? No importa que lo digamos en desorden. La asunción a los cielos. María que es asunta al cielo. ¿Cuándo lo celebramos? 15 de agosto. Muy bien. ¿Otro? ¿Faltan 2? Claro, el de hoy. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, hoy 8 de diciembre, y nos falta uno. Ese casi la gente se lo olvida porque no es muy común. La virginidad perpetua. Es innegable que María es virgen antes, durante y después del parto. ¿Cuándo lo celebramos? 25 de marzo, el día de la Encarnación, el día de la Anunciación del Señor. Ese día también, podríamos decir, es el día de la virginidad perpetua. Concibió a Jesús en su vientre siendo virgen. Hoy lo proclamamos en el texto. Pero se celebra el día 25 de marzo, que también es solemnidad, solo que está más orientada al Señor, aunque todas las solemnidades de la Virgen María tienen que ver con el Señor, tienen su mérito, tienen su sentido en Cristo, como la de hoy. ¿Por qué María? ¿Qué es lo que reza el dogma del Inmaculado Corazón? No, la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, que fue concebida, ni siquiera que nació, sino que fue concebida sin la mancha del pecado original, inmácula, sin mancha. Porque todos nosotros, por aquello que dice el Génesis, que la serpiente hirió la descendencia de la mujer en el talón, y esa herida es la herida del pecado, todos venimos con esa herida del pecado original, menos una criatura excelsa como la Virgen Madre. Pero ¿por qué Dios tuvo esa condescendencia con ella? Porque la había escogido y la había preparado para ser la madre del Señor. Y obviamente el vientre que iba a ser el templo del Hijo de Dios no podía estar manchado por el pecado. Pero además, y esto le da más sentido todavía, porque de pronto uno dice, bueno, cuando Dios la escogió ya grande pudo haberle quitado la mancha, ¿no? De una manera especial, con una oración, con un baño en el río Jordán, algo. No tenía que nacer concebida.
o ser concebida sin la mancha del pecado original, sino que ya grandecita, cuando la escogió para ser la madre del Señor, le dijo, bueno, como vas a ser la madre del Señor, ve y lávate en el río Jordán 7 veces y quedas inmaculada. Eso pudo haber sido. Pero ¿por qué desde la concepción? Para devolvernos, o más bien para que María se convierta en la imagen de lo que hemos sido nosotros desde el proyecto original de Dios, desde la creación. Porque no nos hemos puesto a pensar en eso, pero pensemos hoy, Adán y Eva, cuando fueron creados inmaculados o con pecado. Inmaculados, ¿cierto? O sea que el hombre en su proyecto original, el hombre y la mujer, hemos sido creados inmaculados. Y por eso desde la concepción María es inmaculada para decirnos, es que así fueron creados todos, inmaculados. Y nos devuelve al proyecto original. Pero ¿cuándo se dañó ese proyecto original? Cuando la bendita serpiente engañó a Eva con la mentira, porque Satanás es el padre de la mentira, y la hizo caer en el pecado y luego a Adán. Ahí se dañó, ahí entró la mancha del pecado. Y entonces, ¿cuándo volvemos a recuperar ese estado original? Con Cristo en la cruz, que nos limpia, nos lava con su sangre. Él asume nuestra humanidad herida por el pecado y la lava con su sangre en la cruz. La limpia, la vuelve a ser inmaculada. Y esto es lo bonito del caso, que lo que es un efecto de la cruz no solamente es un efecto de Cristo hacia adelante, como decía Diomedes, que vivan los hombres de Jesucristo para acá, sino que también de Jesucristo para allá, todos reciben la gracia de la cruz, la gracia redentora de la cruz. Si quieren, lean ustedes una lectura espiritual que aparece en la liturgia de las horas, el día sábado de gloria, el sábado santo, que está en el oficio de lectura, es anónima, pero es muy hermosa, que dice que Jesús baja a los infiernos cuando muere. ¿Por qué? Porque Jesús baja a los infiernos y llega con la cruz y utiliza la cruz como una especie de espada y ¡chas!, rompe el candado que tiene la reja, que tiene encarcelado a Adán en el infierno. Y entonces le dice, sal, porque yo te he liberado con la cruz. ¿Quién es Adán? No solamente Adán el primer padre, sino que con Adán todos los seres humanos, todas las criaturas de Dios, que hasta ese entonces no podían ir al cielo porque no estaba abierto el cielo, por culpa del pecado, porque el pecado es muerte, es infierno. Y entonces Jesús baja al infierno para ir a rescatar a Adán y con él a toda la humanidad, que hasta ese entonces está condenada, y llevársela al cielo con su resurrección. Hermoso. Es decir, que no solamente de Jesucristo para acá, sino que también de Jesucristo hacia atrás, todos gozan del fruto o de los efectos redentores de la cruz. María es el anticipo de lo que nosotros volveremos a hacer a partir de la cruz del Señor. Y es la garantía de que efectivamente la cruz del Señor nos devuelve ese estado de gracia original. Y ahí se convierte ella en modelo
pero también en garante, en esperanza y en intercesor y abogada, para que no volvamos a perder ese estado de gracia. Y es lo que es el combate espiritual. Por eso dice el Génesis: voy a poner enemistad entre tu descendencia y la descendencia de la mujer. La descendencia de la mujer que está en Cristo, la nueva descendencia, porque María será la nueva Eva, que no se dejó engañar por la mentira del diablo, sino que permaneció en la gracia. Y Jesús será el nuevo Adán, descendiente de la nueva Eva, que aplastará la cabeza de la serpiente. Y de esa manera entonces nosotros entramos en esa nueva descendencia, ahora como hijos, ya no así como simples criaturas, sino como hijos, que es el proyecto original, inmaculados. Por eso dice la segunda lectura que hemos sido elegidos antes de la creación del mundo, proyecto original, para ser ¿qué? Santos e irreprochables, o lo que sería lo mismo, santos e inmaculados en el amor. Ese es el proyecto que Dios tiene con nosotros. Ese es el proyecto que nos devolvió con la cruz de Cristo. Ese es el proyecto que ya se realizó en María como fruto anticipado de la cruz. Pero también es el llamado que hoy Dios nos hace, especialmente en este tiempo de Adviento, en este 2022, a que sigamos combatiendo, a que no nos dejemos robar esta gracia por la serpiente del maligno que está siempre rondeándonos, acechándonos, para arrebatarnos la gracia de ser inmaculados. Por eso la invitación especial es a que perseveremos, a que recuperemos esa gracia si la hemos perdido, si estamos manchados por el pecado, para que lavándonos en las sangres del Cordero, ahora perseveremos con la ayuda de María, que es nuestra abogada especial en este combate espiritual. La serpiente, Satanás, retrocede cuando escucha el nombre de María. Por eso, si nosotros nos aferramos a ella, si nosotros crecemos en esa devoción filial, sin duda alguna que vamos a vencer al maligno. Por eso es que el maligno nos ataca con las devociones marianas. Nos hace primero creer que son cosas sin sentido. ¿Y para qué le reza a la Virgen? Hay que rezarles a Jesús. ¿Qué sentido tiene María? Ella es una mujer más. No es una mujer más. Es la bendita entre todas las mujeres. Es la criatura más excelsa de Dios. Es la llena de gracia. Y por eso, con ella podemos vencer al maligno. ¿Cuál es otra tentación? No rezar el rosario. Nos da flojera. Nos distraemos. Nos parece la cosa más aburrida y más cansona del mundo. Y lo vamos dejando. Porque si a algo le tiene miedo el diablo, es al Santo Rosario. Y qué bonito que un compromiso de esta solemnidad sea volver a retomar el rezo del Santo Rosario. Hoy la Iglesia ha propuesto una intención muy bonita, porque María es la nueva Eva. ¿Qué significa Eva? Lo decía la primera lectura: la madre de todos los que viven. María es la madre de todos los vivientes en Cristo, porque el pecado nos mata. Nosotros no somos hijos de la muerte, somos hijos de la vida. Nacimos para vivir. ¿Y cuándo vivimos de verdad? Cuando estamos en la gracia de Dios, inmaculados. María representa a toda mujer que fecunda de santidad su hogar, que fecunda de fe su familia, que fecunda de gracia a todos los que tiene a su alrededor,
como la mamá que en el día de hoy levanta a su hijo temprano, 3, 4 de la mañana, y le dice, vamos a encender las velitas, porque la Virgencita va a pasar. Vamos a rezar para que la Virgencita nos cuide, nos lleve a Jesús, para que camine con nosotros. Vamos a hacer un Ave María, y le enseña la Ave María a su pequeño hijo. Y entiende el niño o la niña que no solamente es la alegría de prender una velita de bengala y hacer figuritas y tirarla al aire y admirarse de la luz, sino que es el camino de la luz de Dios hacia donde María nos lleva de la mano y nos conduce. Me parece hermoso eso. Primer rosario mundial por las mujeres. Me gusta que diga primer, quiere decir que ya quedará para todos los 8 de diciembre. Recemos por esa abuela, por esa mamá que nos enseñó a rezar, que nos enseñó el verdadero sentido cristiano de este día, que nos enseñó la fe, por todas las mujeres en este día. Sea esta la oportunidad para agradecer a todas queridas mujeres que están aquí, las que nos siguen por la transmisión, y todas esas mujeres de fe del mundo que siembran esa luz de Cristo en sus hogares. Las mujeres que sirven, que cantan aquí, que oran, todas las mujeres que hacen parte de nuestra familia, de nuestra vida, Dios las bendiga, las que están enfermas, porque sin duda alguna son un vitral por donde pasa la luz de Cristo a nuestros hogares. Pero hay que perseverar, porque el diablo estará ahí, la serpiente estaría acechando a la esposa, acechando a los hijos, acechando el hogar, para herirlo con esa mordida mortal y robarnos la gracia de la santidad que Dios nos ha dejado en el corazón desde que nos creó. Por eso perseveremos. Termino con el título que hoy le da el ángel a María. Le dice, alégrate, llena de gracia. María está llena de la gracia de Dios desde que fue concebida. Pero atención a lo siguiente, María también tuvo tentaciones. Pero ¿dónde está el mérito de ella? Que no se dejó vencer, que no se dejó seducir por la serpiente. Y por eso, cuando el ángel la encuentra todavía llena de esa gracia original, la encuentra con su corazón inmaculado. Y por eso le dice, Dios te ha escogido. Él te eligió, te dio una gracia especial, pero tú también respondiste a esa gracia. Por eso nosotros, que también hemos sido escogidos desde antes de la creación del mundo, dice la segunda lectura. Es decir, antes de que existiéramos, ya Dios nos había elegido para ser sus hijos, santos e inmaculados. Por eso respondamos a ese llamado de Dios. Y si hay mancha de pecado, recupérala. Ve a la confesión y báñate, límpiate en las aguas del bautismo de Cristo y recupera la gracia que Dios te ha dado. Cuando nosotros nos hacemos inmaculados, cuando nos bautizamos, las perdemos por el pecado, pero dice la segunda lectura también, Dios nos ha dado toda clase de bienes espirituales y celestiales. ¿Cuáles son esos bienes espirituales y celestiales? Los sacramentos, las perlas preciosas de Dios, el tesoro de la iglesia. No desperdicies ese tesoro. Y en este ambiente acércate a la confesión, ven a la Eucaristía, comulga a Jesús, recíbelo en tu corazón y que tu corazón vuelva a ser inmaculado como el de la Virgen Madre. No es imposible, lo dice al final el texto del Evangelio, nada es imposible para Dios. Y María es el testimonio de que sí podemos llegar a ser santos e irreprochables ante Dios por el amor. Amén.
Dios los bendiga a todos, especialmente a todas las mujeres.